toca poner sobre el movimiento circular uniformemente variado. Bueno, es aquel movimiento en el cual el módulo de la velocidad angular ya no permanece constante, sino que varía progresivamente conforme transcurre el tiempo, ya sea aumentado o disminuido, pero mantiene constantemente la aceleración angular y el módulo de relación tangencial. Aceleración angular es aquel vector tangente a la trayectoria paralela a la velocidad tangencial. Su valor se mantiene constante pero modifica su dirección. Ya, la aceleración angular, su fórmula es velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Pero sabemos que el tiempo siempre se mide en segundos. Ya. Y ahora la aceleración tangencial. La aceleración tangencial, su fórmula es aceleración tangencial es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa es la primera fórmula, pero también tenemos otra fórmula donde es la aceleración tangencial es igual al vector angular por radio. Y ahora hay que seguir otra diapositiva. Ya bueno, aceleración total. La aceleración total es como su nombre dice, es una aceleración total. O sea, la aceleración total es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Pero vemos que esta fórmula es más que todo para vectores. Bueno, acá también tenemos otra fórmula donde es la aceleración total es igual a raíz de la aceleración centrípeta todo al cuadrado más la aceleración tangencial todo al cuadrado. Y sacando eso, también tenemos otra fórmula donde es la aceleración tangencial es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y acá como vemos que la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Ya, ahora la aceleración centrípeta modifica el sentido de la velocidad. Ese es uno. Ecuaciones escalares. La primera fórmula es donde... Ahora me toca hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado que se representa como MRV. Nos preguntaremos qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se denomina así a aquel movimiento rectilíneo que se caracteriza porque su aceleración permanece constante en el tiempo. En este tipo de movimiento, el valor de la velocidad aumenta o disminuye uniformemente al transcurrir el tiempo. Esto quiere decir que los cambios de velocidad son proporcionales al tiempo transcurrido, o lo que es equivalente, en tiempos iguales, la velocidad del móvil aumenta o disminuye en una misma cantidad. Nos vamos a las fórmulas que nos presenta MRV, las cuales nos presenta 5 fórmulas. La primera fórmula sería velocidad final es igual a la velocidad inicial por la aceleración por el tiempo, donde la observación nos da a conocer que no hay distancia. La segunda fórmula sería distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Donde vemos en acá también la segunda observación nos da que no hay velocidad final. En la tercera fórmula, distancia es igual a velocidad final por tiempo, menos 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado, donde la observación nos da que no hay velocidad inicial. La cuarta fórmula sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia, donde vemos no hay tiempo. Y la quinta fórmula del MRV sería distancia es igual a velocidad inicial más la velocidad final
sobre 2 por tiempo, donde vemos que en acá nos presenta que no hay aceleración. Como podemos ver, la velocidad inicial se mide en metros por segundo, la velocidad final metros por segundo y la aceleración sería metros por segundo cuadrado, y el tiempo se mide en segundos, la distancia en metros. Nos vamos al primer problema. ¿Cuánto tiempo tardará un automóvil en alcanzar una velocidad de 60 km por hora si parte de reposo con una aceleración de 20 km por hora al cuadrado? Como vemos acá, el automóvil tiene velocidad inicial que es 0. El tiempo no tiene. La aceleración es 20 km por hora al cuadrado y la velocidad final sería 60 km por hora. La fórmula que emplearíamos en este caso sería la de velocidad final. Y si se preguntan por qué, porque acá nos da tiempo. Por eso, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el... Bueno, ahora yo les hablaré sobre caída libre, con un simple ejemplo. ¿Cuál es tu opinión acá? Piense, ¿qué cae primero? ¿Una hoja de papel estirada o una arrugada? ¿Qué cree que caiga primero? Ahora ¿qué me dice? ¿Qué cae primero? ¿Un kilo de plumas o un kilo de clavos? Caída libre. En ausencia de la resistencia del aire, todos los cuerpos, independientemente de su peso, masa, forma o composición, al dejárseles libre, caen hacia la superficie de la Tierra, debido a la atracción que ejerce la Tierra. Ya. Entonces, si un elefante y una hormiga, si un elefante o una hormiga se dejan caer desde un edificio, estos caen a la misma vez. Si no hay resistencia por parte del aire, esto fuera posible, pero como sí existe la resistencia del aire, el elefante tiene que esperar un poco de tiempo para que llegue la hormiga, como vemos en la simulación. Acá vemos que el elefante no hay resistencia de aire, por eso caen a la misma vez. Pero en este ejemplo de acá vamos a ver que el elefante, al tener resistencia del aire, cae primero y la hormiga no. Caída libre. Experimenta caída libre cuando al soltarlo queda sometido exclusivamente la acción de la gravedad. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo. Todo el cuerpo cae hacia abajo. Aristóteles nos dice: los cuerpos pesados caen con mayor rapidez que los livianos. Acá tenemos un ejemplo. La superficie y los objetos. Un cerdo y un ratón. Todo cae. ¿Qué nos dice Galileo Galilei? Nos dice: en ausencia de la resistencia del aire, dos cuerpos de cualquier peso caen a la misma vez. O sea, digamos que si botamos a un elefante y un ratón, los dos caen a la misma vez, como vamos a ver acá. Vemos en la simulación que el cerdo y el ratón caen a la misma vez. ¿Por qué? Por la ausencia de resistencia al aire, como lo mencionamos al inicio. Galileo argumenta que al soltar dos cuerpos de masas diferentes, bueno, ahora les hablaré un poco sobre MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme nos va a dar básicamente una única fórmula general, que es representada por dBt, o sea, distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad del tiempo. Cuando encontremos la distancia lo veremos expresada siempre en metros o en horas. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, expresadas en metros por segundo o en kilómetros por hora. Y el tiempo es igual a distancia sobre velocidad, expresado en segundos o en horas. También vamos a encontrar acá movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Por qué acelerado? Porque en este tipo de ecuaciones vamos a encontrar la aceleración, la cual no encontramos en R
en MRU, ya que el movimiento es uniforme, la aceleración es uniforme, no varía. En cambio, en acá sí, la aceleración va a variar, depende a la distancia y a la velocidad que recorre dicho cuerpo. También acá tenemos una letra delta del alfabeto griego usada para representar cambio de alguna variable. Veremos que esto siempre, cuando veamos esto, representemos como variable, que ya vamos a verlo más adelante. Para entender la aceleración, como razón del cambio de la velocidad del tiempo, vamos a enfocarnos básicamente cuando la velocidad disminuye o aumenta. Y acá tenemos dos fórmulas. Variedad de la velocidad es igual a velocidad inicial menos velocidad final sobre tiempo. Esta fórmula utilizaremos cuando la velocidad disminuye. Y cuando la velocidad aumente, usaremos variación de la velocidad es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Acá veremos que nos da la aceleración. Pero ¿cómo hallamos la aceleración? La aceleración es igual a variación de la velocidad sobre tiempo. Acá tenemos aceleración positiva si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Entonces, si vemos este caso que la aceleración es positiva, entonces la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y si encontramos que la velocidad es negativa, o sea, si la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, entonces la aceleración sería velocidad inicial menos la velocidad final sobre tiempo. Sabemos que la aceleración siempre se va a medir en metros por segundo al cuadrado. Acá tenemos un ejemplo. Aceleración como resolución de cambio de la velocidad de tiempo. Si un auto tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo y aumenta su velocidad durante 7 segundos con una aceleración de 5. Bueno, ahora me toca hablar sobre movimiento parabólico. Definición. ¿A qué nos basamos con movimiento parabólico? Aquel que realiza un objeto cuya trayectoria describe una parábola. Segundo, ideal de un proyectil que se mueve a un medio que no ofrece resistencia del avance que nos pueda estar definiendo y que está sujeta a un campo gravitorio uniforme. Puede ser analizado como una composición de dos movimientos rectilíneos. Un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o vertical. Siguiente, tipos de movimiento parabólico que tenemos. Movimiento parabólico semiparabólico, movimiento parabólico completado. Vamos a hablar del movimiento semiparabólico. Se puede considerar como la composición de un avance horizontal, rectilíneo uniforme y caída libre de un cuerpo en reposo. Como vemos en esta representación, vemos que tenemos un objeto que va cayendo en una forma horizontal, rectilíneo y con una caída libre hacia abajo. Movimiento parabólico completo. El movimiento parabólico completo se puede expresar de una manera diferente que el movimiento semiparabólico. Tenemos con la composición de un avance horizontal, rectilíneo uniforme y un lanzamiento vertical hacia arriba, y que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia abajo por la acción de la gravedad. Dado que anteriormente expresado, vemos anteriormente que va cayendo de una manera diferente que lo hemos visto en el ejemplo anterior. Como aquí tenemos otro modelo de velocidad inicial es igual a velocidad inicial de la representación X. Aquí tenemos un movimiento parabólico. Empieza aquí, termina y vuelve a caer con la caída libre. Descomposición de una velocidad de sus componentes horizontal y vertical de X y Y. Consideraciones. Tenemos que considerar en esta parte tan importante, por ejemplo, el problema plantea un movimiento inicial horizontal que está sometido. Luego, caída libre, se tiene que velocidad inicial es igual a velocidad inicial X, es igual a velocidad final X, igual a velocidad X. Movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad inicial de Y es igual a 0. Velocidad de Y es dependiente si suministra el tiempo de caída o la de altura desde que cae. Siguiente con el movimiento parabólico. El problema plantea un movimiento inicial con un ángulo que respecto al horizontal. En este caso se tiene los dos tipos de movimiento. Se hace, por ejemplo, el descomposición de movimientos en sus partes horizontal y vertical. En una forma y el tiempo de caída será la variable y la relación de los dos movimientos, en donde sabemos
que los datos que nos dan es velocidad inicial, movimiento inicial. El ángulo con respecto a la horizontal puede ser positivo. Continuamos con movimiento circular. Movimiento circular. ¿A qué llamamos movimiento circular? En la definición es aquel movimiento donde una partícula se mueve de manera que su trayectoria es una circunferencia. Algunos ejemplos son movimiento de satélites alrededor de la Tierra, movimientos de planetas alrededor del Sol y trayectoria de los cerros de carreras. Movimiento circular uniforme. Un cuerpo tiene movimiento circular uniforme de la trayectoria descrita de una circunferencia dada o la correcta es constante, o sea, si recorre arcos iguales en tiempos, también son iguales. Velocidad angular. Razón entre el ángulo barrido por el radio que une el cuerpo o el centro de la circunferencia y el tiempo empleado en este giro. Tenemos la fórmula que nos dice la velocidad angular es igual al ángulo θ sobre tiempo en radiales por segundo. Magnitudes vectoriales de la velocidad. Es cuando el cuerpo va de una vuelta completa recorrida a una distancia igual a la longitud de la circunferencia de un tiempo empleado en su mismo proceso. Tenemos aquí una fórmula en donde magnitud de la velocidad es igual a 2 por pi por radio sobre tiempo. La magnitud del vector velocidad permanece constante, pero la dirección del vector velocidad, que se siembra en la trayectoria de la circunferencia, también es continuo y por ello el movimiento tiene una aceleración. Ahora, ¿qué es aceleración? Significa un cambio de velocidad del vector. Aceleración media. Es la razón entre el medio de la velocidad y el tiempo empleado al realizarlo. Aceleración centrípeta o aceleración radial. En todo movimiento circular uniforme hay aceleración a causa del cambio de dirección de vector velocidad. Tenemos la fórmula de aceleración centrípeta, que es igual a la magnitud de la velocidad sobre radio. Movimiento circular uniforme acelerado. Este tema ya vamos a ver más adelante. Muchas gracias.